Hola, ¿qué tal? Te saluda Pastor Eleazar Martínez. Gracias por acompañarme una vez más el día de hoy. El día de hoy quiero hablarte acerca de Horeb, el lugar del encuentro con Dios, ese monte proverbial para nosotros. En realidad es un lugar existente, es un lugar real, un lugar verdadero, histórico y geográficamente existente. Pero nosotros no vamos a ir ahorita al monte Horeb, por así decirlo, pero sí podemos ir a ese lugar de encuentro con Dios, a ese Horeb proverbial donde vamos a experimentar la gloria de Dios. Para esto yo quiero hablarte acerca de 6 menciones que se hacen acerca del monte Horeb, ese lugar de encuentro con Dios, y espero que al hacer mención de cada una de estas 6 podamos nosotros llevarnos algo a nuestro corazón que nos va a bendecir, nos va a desafiar y nos va a llevar de una manera u otra a ese lugar de encuentro con Dios. Vaya conmigo y veamos la primera mención de Horeb. Número 1, Éxodo 3, capítulo 3, versículo 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Número 1, aquí lo que yo puedo ver es que podemos experimentar a Dios en ese monte Horeb, en ese lugar de encuentro con Dios en nuestra situación actual. Moisés estaba llevando a cabo un trabajo secular. Él todavía no recibía su llamado a ser el libertador del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Él todavía no llevaba a cabo la misión para la cual Dios lo creó y para la cual habría de recibir su llamado. Él estaba llevando a cabo un trabajo secular. Hay personas que tienen en su corazón un llamado, una pasión por el ministerio, una pasión por las misiones, por el evangelismo, por predicar la palabra, por dirigir la alabanza, la adoración, por diferentes áreas del ministerio. Sin embargo, no lo pueden llevar a cabo todavía porque están en una posición en la que tienen que crecer, tienen que experimentar. Tal vez tú seas esa persona, pero mi consejo para ti el día de hoy es: experimenta a Dios en esa situación actual. Mientras tú llevas a cabo ese trabajo secular en el que tú estás, sigue confiando, porque va a llegar el momento en el que te metas a Horeb, que te subas a Horeb, al monte de Dios, donde has de experimentar la presencia de Dios. Yo me identifico con esto porque fíjate que Moisés llevaba las ovejas de alguien más hacia el lugar del encuentro con Dios. Eso para mí en lo personal me habla porque yo soy pastor de este rebaño de Grace en español. Y yo tengo la responsabilidad de llevar las ovejas de mi Padre Dios al lugar, al monte del encuentro con Dios, a ese Horeb, para experimentar a Dios. Entonces ahí experimenta a Dios en aquella zarza que ardía y no se consumía. Y sale la voz del cielo, la voz de Dios de la zarza misma, que le dice a Moisés: quítate las sandalias, porque el lugar en el que estás pisando es un lugar santo. ¿Ves? Las sandalias representan el caminar en la dirección diaria que Moisés llevaba. Tú y yo tenemos un caminar diario, tenemos una dirección en la cual nos dirigimos todos los días. A veces, lamentablemente, es camino de perversidad. Hay pecado en nuestro andar. Pero cuando tú llegas al encuentro con Dios, al Horeb proverbial de la presencia de Dios, Dios te dice: es tiempo de cambiar el rumbo, porque en la dirección en la que tus piecitos te llevan, no es la dirección que Dios te quiere llevar. Dios le dice: yo voy a cambiar el rumbo de tu vida, voy a cambiar tu manera de andar, porque cuando tú tienes un encuentro con Dios en el monte Horeb, te cambia tu vida, cambia tu manera de andar. Número 2, Éxodo 17, 6 dice: he aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. La segunda mención de Horeb a mí me indica que yo puedo llegar a experimentar a Dios en el monte Horeb a medida que yo cumplo mi propósito. Tú tienes una identidad, tú tienes un propósito, tú tienes un destino en Dios. Y cuando tú ya recibes tu llamado, cuando tú te das cuenta de tu identidad y empiezas a cumplir tu propósito, es necesario no dejar de experimentar a Dios en Horeb, en la experiencia con Dios, en experimentar a Dios. ¿Ves? Cuando Moisés ya sacó al pueblo de Egipto, la segunda mención que se hace de Horeb es que ellos tenían sed en el desierto. Y Moisés dice: ¿de dónde les voy a dar agua?
Y Dios le dice, tienes que experimentar mi poder. Y le da directiva de golpear la peña ahí en el monte Oreb y saliera agua. Cuando él lo hizo en obediencia a Dios, salió agua y todo el pueblo pudo beber. ¿Ves? Cuando tú estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida, el llamado que Dios ya ha depositado en tu vida, empiezas a accionar en él, Dios empieza también a manifestar su gloria sobre todo lo que tú emprendes conforme al ministerio, el llamado, el propósito en tu vida para el cual tú fuiste creado. Yo lo he aprendido que cuando yo pongo las cosas en marcha en mi vida personal y en el ministerio, Dios respalda con su bendición. Hay bendición cuando tú te atreves a cumplir tu propósito, pero para eso es necesario tener un encuentro con Dios en ese lugar, en ese monte Oreb. Dios quiere prosperar, Dios quiere bendecir, Dios quiere darle realce a todo lo que tú haces a medida que tú obedeces su voz y sigues su palabra. Número 3, Deuteronomio 1:6 dice, Jehová nuestro Dios nos habló en Oreb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. El número 3 para nosotros, para mí, lo que me habla es que tengo que experimentar a Dios o puedo experimentar a Dios en mi siguiente victoria. ¿Ves? El pueblo de Dios no solamente ya estaba en monte Oreb, ya había experimentado lo del agua, pero ahora estaban en el monte de Dios recibiendo instrucción de Dios, recibiendo los mandamientos de Dios, teniendo experiencia con Dios. Y ya cuando estaban tanto en la presencia de Dios, les dice, ahora quiero que desciendan del monte porque yo les voy a dar victoria sobre sus enemigos. ¿Ves? Cuando tú te metes en el monte, subes al monte de Dios y te metes en su presencia, te empapas de Dios, llega el momento en el que te dice, desciende porque yo te voy a dar la victoria. Tú no puedes tener victoria sobre tus enemigos, no puedes tener victoria sobre esa área en tu vida, en las finanzas, en lo personal, en el matrimonio o relaciones interpersonales, a menos de que tú estés en la presencia de Dios, en ese monte Oreb, en ese lugar del encuentro con Dios. Tú no vas a experimentar victoria hasta que no te metas primero en la presencia de Dios. Una vez que te empapas de la presencia de Dios, te metes tanto con Dios, Él te dice, ahora desciende porque yo te doy tu victoria. Recibe esto como una palabra profética de Dios sobre tu vida. Cuando tú te metas en la presencia de Dios y desciendas, tú vas a descender, pero victorioso. Vas a descender para ganar, para conquistar sobre esa área por la cual tú le has estado clamando a Dios. Métete con Dios, empápate de Dios, que cuando Él te diga desciende, Él te da tu victoria. Número 4. Deuteronomio 4:10 dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Oreb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. ¿Ves? Tenemos nosotros que testificar a nuestra descendencia acerca de nuestras experiencias con Dios. Testifícale a tu descendencia acerca de tu encuentro con Dios, acerca de tu encuentro en ese monte proverbial, en ese Oreb delante de Dios. Yo le platico a mis hijos cómo en mis tiempos, porque ellos piensan que soy antiguo, pero como en mis tiempos nosotros pasábamos tiempo en la presencia de Dios. Nuestros servicios duraban 2, 3 y hasta 4 horas. Porque había un derramamiento del Espíritu Santo, había liberación, sanidad. Y cuando yo platico estas experiencias con ellos, ellos se inspiran y dicen, wow, qué bonito será poder llegar a experimentar una vez más a Dios de esa manera. Mi mamá misma, cada vez que yo hablo, le pregunto, mamá, ¿cómo les fue en la iglesia? ¿Cómo está el servicio? ¿Cómo les va en esto y en lo otro? Me recuerdo, no sé si fue en el 2018, 2019, pero una de esas pláticas que tengo con mi mamá, y le digo, ¿cómo les va? ¿Cómo les fue en el servicio? Tú sabes, me dice, lo normal. Dios liberando gente de opresión demoníaca, de los espíritus malos se salen, gente sanando, tú sabes lo normal. Y también se nos murió un hombre en el servicio, pero tú sabes, Dios lo resucitó, lo de siempre. Espérame, le digo, ¿cómo que lo de siempre? ¿Cómo que lo normal? Explícame, dice, no te había platicado. En la congregación había un hombre, dice, que estaba enfermo del corazón. Y cuando llamamos al altar, este hombre pasa, la familia era muy renuente, no quería venir a la iglesia. Dice, pero este hombre se atrevió a ir. Y mientras estamos en el llamado al altar,
dice, aquel hombre colapsó. Le dio un infarto. Y como lo he visto antes, yo miré la cara de este hombre, miré sus ojos y miré cómo la vida se le fue. Y ella me dice que en su oración le dijo al Señor, Señor, ahorita no, ahorita no. Dijo, y me puse a orar. Nos pusimos a orar, dice, y Dios le devolvió la vida. Aquel hombre no solamente se reincorporó, sino que Dios le sanó su corazón. Y a raíz de eso, la familia comienza a venir a la iglesia, porque ahora creen en el poder sanador de Dios y que tiene no solamente poder para sanar, sino para resucitar al muerto. Y a mí me daba risa, le decía, pero platícame, ¿por qué decías ahorita no, Señor, ahorita no, que no se muera? ¿Será que hay otro mejor momento para morirse? Y le daba risa a mi mamá y decía, no, es que yo no sabía qué más decir. Me asusté. Dijo, pero tuve que regresar a acordarme, dice, de quién es Dios, del poder que Dios tiene. Dice, y cuando lo hice, nos pusimos a orar. Dice, Dios lo trajo a la vida. ¿Ves? Esas son testimonios, esas son historias que a mí me edifican mi fe. Y son historias que yo le puedo dejar a mis hijos acerca de la experiencia con Dios. Súbete al monte Horeb, experimenta a Dios y platícaselo y déjaselo como testimonio a tus hijos. Número 5. En Deuteronomio 18:16 dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no me muera. Ahí lo que el pueblo de Dios está diciendo es, Señor, mándanos otro profeta, dice, como Moisés. Estaban pidiendo otro hombre, como el hombre de Dios, como Moisés. Dios aún levanta personas dispuestas a tener una experiencia con Él. Y Dios les dice, ok, ¿quieren hombre que hable de parte mía? Se los voy a dar. Pero dice, no les voy a dar un hombre que hable conforme a su corazón o las ideas de su mente. Voy a hablar un hombre que hable directamente de mí. ¿Ves? Hay pastores, evangelistas, maestros, misioneros, personas que hablan no solamente de Dios, pero que hablan palabra de Dios, que pueden expresar lo que Dios directamente ha depositado en sus vidas. Ellos lo hablan. Y hay personas que aún predican la palabra conforme a la interpretación genuina de ella, conforme a la iluminación del Espíritu Santo, que se alejan de decir palabras vanas, falsas o sin sentido. Hay personas que aún hablan de parte de Dios. Esto para mí en lo personal es un reto, es un desafío, porque yo tengo la responsabilidad de subir al monte Horeb, a mi propio encuentro con Dios, para escuchar de Dios, para poder hablarte a ti un mensaje que venga directamente de Dios y no de mi imaginación, no de mi corazón, porque la Biblia nos enseña que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Yo no te quiero engañar, yo no te quiero levantar tus expectativas de una manera falsa y decirte un mensaje acaramelado que te diga que todo va a estar bien y que vas a prosperar en todo porque a mí se me ocurre. Lo que yo te diga, yo lo quiero respaldar con la palabra de Dios. Este para mí es un desafío, subir al monte de Dios, empaparme de Dios para poder seguir hablando conforme al corazón de Dios. Tú puedes hacer lo mismo. Sube al monte, encuentra con Dios, ten un encuentro con Dios y habla palabra de Dios. Por último, puedes experimentar a Dios en el desánimo. Fíjate, en Primera de Reyes, capítulo 19, voy a leer simplemente ese versículo. El versículo 8 dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí está hablando acerca del profeta Elías. En el capítulo 18, la palabra del Señor nos enseña que Elías vio uno de los avivamientos más grandes de la historia, cuando él desafía a los profetas de Baal y les dice, vamos a ver quién es Dios. Porque el pueblo está siguiendo la idolatría y es momento de que el pueblo deje de servir a los ídolos y se vuelva a Dios. Y dice, vamos a hacer un concurso, vaya por así decirlo. Y el Dios que responda por fuego, ese será el Dios. Y se construyeron 2 altares. Los profetas de Baal construyeron uno, él construyó otro con 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel. Y dice la palabra de Dios que cuando él ora a Dios,
Después de que ellos tuvieron su turno, después de que ellos clamaron y se cortaron su cuerpo y la sangre chorreaba y no hubo respuesta, dice que él voltea al altar de Dios y no solamente pone las piedras, pone la leña, pone el holocausto, sino que echa agua sobre él, 3 medidas de agua. Agua era escasa en ese momento. Él estaba virtiendo algo que era extremadamente valioso sobre el altar de Dios, y dice que ahí tiene la experiencia con Dios y le dice: ahora sí, que sepa este pueblo que tú eres el Dios de Israel, que tú eres el Dios de este pueblo. Respóndeme, Jehová. Y cuando él lo hace, desciende fuego del cielo que consume el holocausto, consume la leña, las piedras, hasta el polvo, el agua, todo se consumió. Y tras esta grande victoria se levanta la amenaza de Jezabel, que le dice: mañana tu cabeza va a rodar como rodó la cabeza de los profetas que tú mataste a la orilla del río. Y ahí se encuentra en el capítulo 19, huyendo por el desierto por un día de camino. Dice: y sentándose debajo de un enebro, deseaba morirse. Decía: Señor, ya basta, quítame la vida, porque no soy mejor yo que mis padres. El pueblo no te quiere servir. Han matado a tus profetas y nada más quedo yo. Déjame decirte una cosa: cuando tú te encuentras en depresión, en desánimo, en soledad, en ansiedad, esa depresión, soledad, ansiedad tiende a exagerar la circunstancia que te rodea. Él acababa de ver cómo el pueblo se había vuelto a Dios. Él acababa de ver cómo se había terminado la idolatría, porque los profetas de Baal habían sido decapitados. Él mismo los degolló. Sin embargo,